Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video, a todos los chicos, chicas, chiques, chiquiks que me siguen en este ejercicio de pensamiento colectivo llamado la reflexión perrona de la semana. Y esta vez tengo un invitado al orgullo de mi nepotismo, mi hijo Leonardo Reynoso Cisneros, que pues me gustaría que se presentara él mismo en términos de su desarrollo académico, que es donde está parado. A ver, Leo, si te presentas para los que bueno, los siguen estos videos. Ok, buenas noches, tardes, días, donde sea que nos estés viendo. Am, Mi nombre es Leonardo, díganme Leo. Leonardo, siento que me están regañando. Actualmente tengo 22 años y estoy cursando el último semestre ya de la carrera en lengua y literaturas hispánicas, que sin hacer tanta jiribilla al respecto es una carrera enfocada más que nada en el estudio de tanto de la producción literaria en lengua española como de la lengua española en sí misma. Actualmente también estoy tratando de manejar o haciendo una tesis referente al romanticismo español, porque creo que el romanticismo español es una época y una temporada en cuestión literaria que siento merece ser explorada desde muchos ámbitos, pero la realidad es que soy un lector asiduo de muchas cosas y la verdad es que la carrera me ha dejado muchísimo esa especie de vena muy curiosa y eso me ha permitido explorar literaturas de otros países, de otros ámbitos, de muchas cosas y de toda clase de temáticas posibles. Y es así como hace poco, para una de mis materias importantes, enfocada en literatura mexicana del siglo XX, conocí un libro muy particular que es del que vamos a estar hablando hoy dentro de este ejercicio de reflexión, que sería este pequeño amiguito de aquí, El libro vacío de Josefina Vicens. ¿Me permites dar una pequeña presentación? Adelante, adelante, mira, vamos a irlo presentando. De hecho, para Perfecto. esta reflexión perrona, pues bueno, se me ocurrieron como varias líneas, ¿no? Ya sabrás si las quieres retomar o no. Pero bueno, es esto desde cómo se plantean los vínculos de amor y amistad y qué te da derecho a asumir que tu punto de vista norma el destino de tus personajes. Bueno, esta es la foto que encontré acá. Y ahora sí, platícanos un poquito del libro vacío de Josefina Vicens. Ok. Josefina Vicens, eh, tal vez sea un ejercicio un poco extraño de cierta forma, pero Josefina Vicens sería algo así como una especie de Rulfo en mujer. No lo digo en un sentido como muy ambiguo, más que nada por el hecho de que si bien es una persona que tuvo una prolífica carrera como escritora en muchos ámbitos, algunos que pueden ser periodístico, guión, cinematográfico, fue también muy conocida por hacer un montón de crónicas taurinas, creo que es de las referentes en esta clase de campo, pero en cuestión literaria solamente tuvo dos novelas, El libro vacío y Los años falsos. Ambos los pueden encontrar si les interesa en físico en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica o si no en su librería más cercana de confianza. Es característica principalmente por ser primero, por formar parte de lo que, digamos así, académicamente se ha llamado generación de medio siglo, que es una generación literaria, o bueno, un pequeño movimiento literario surgido justamente entre los 50 y 60 de escritores y escritoras, importante mencionar eso, que se dedicaron a explorar otro tipo de narrativas que a lo mejor y se salían un poco de los cánones o del tipo de temáticas que dejaron, por ejemplo, las novelas post-revolucionarias desde los 40 hasta principios de los 50 justamente. Pero Vicens también tiene un lugar importante dentro del feminismo mexicano por ser una activista muy particular, pero sobre todo por una cosa muy singular y es que trató de darle una mirada muy centrada a la masculinidad. Singular en el sentido de la masculinidad vista por una mujer.
Y creo que ese es un buen punto de partida. El libro vacío como tal es la historia de un hombre, José García. Noten un poco que es curioso cómo es que es una mujer escribiendo un hombre. Que digo, tal vez ahorita no suene tan descabellado, pero para el momento en el que se publica justo la novela es como un qué extraño, ¿no? Porque justo si ustedes notan a otras escritoras de este mismo periodo, la mayoría se centra justamente en protagonistas y en personajes mujeres, pero aquí no. Y José García tiene una gran característica. Se trata de un personaje, digámoslo así, normal en toda la extensión de la palabra. El libro vacío como tal es la historia de este sujeto, un oficinista, padre de familia, asalariado, que decide que quiere escribir un libro, que decide que quiere escribir un libro para después publicarlo y que se convierta en una especie de éxito. Y dirán ustedes, ¿hay algo más? Sin querer hacer mucho spoiler, esa es la gran magia del libro, que realmente solo es el constante devenir de este hombre tratando de escribir y escribir y escribir, pero al mismo tiempo se va colando algo muy importante dentro de esa especie de misión y es la vida misma. Porque José García, si bien es un personaje que a simple vista parece alguien muy normal, alguien, digámoslo así, que podrías encontrarte fácilmente en el transporte público, realmente tiene una vida, digámoslo así, que tiene que vivir. Una vida un tanto ajetreada, una vida que está rodeada por su esposa, por sus hijos, por ciertas cosas que ocurren en su pasado, pero también por sus propios pensamientos. Él no puede evitar que dentro de esta clase de procesos se colen sus ideas más, sus ideas más vulnerables de alguna forma, ciertas experiencias que cree que moldea, que se moldea de alguna forma. Y realmente creo que la forma en la que puedo resumir toda la obra, y por supuesto también con esto es una gran invitación a que lo lean, vale muchísimo la pena, es que, es que se trata de una historia donde, digámoslo así, la propia cotidianidad y y la propia monotonía son el gran evento que surge dentro de toda la narrativa. Los años falsos, que es su segunda novela, sigue más o menos una línea un poco similar, solamente que, también un pequeño dato. El libro vacío tiene ciertos tintes o toca ciertos temas, o hay ciertos momentos donde se ve reflejado un poco una visión distinta de la masculinidad, pero no es como toda la gantama. Los años falsos ya se centran mucho más en esa clase de temática o narrativa, al ser la historia principalmente de un joven que tiene que adoptar la figura de patriarca dentro de su familia, que en su mayoría está constituida por mujeres. También es muy buena, pero derivado de este factor, hay ciertos momentos y ciertas reflexiones dentro del libro vacío que dan pie a muchas cosas relacionadas justamente a ciertos aspectos que el protagonista observa dentro de sí para con el mundo. Y creo que uno de ellos durante una pequeña parte, o bueno, durante gran parte de la historia, justamente son las relaciones humanas. Las relaciones que él va formando. Lejos, primero su familia, que para mí es una de las partes más interesantes, pero también están las relaciones que forma en el exterior, fuera de este espacio doméstico que realmente notan o dan como una visión muy característica de este personaje, pero también de algo en lo que nosotros también podemos reflejarnos. Y ahí es cuando me gustaría darle paso al profesor aquí presente para que mostrara el fragmento que le sugerí en algún momento para que pudiera traer a colación en este momento. Ok, ahí va. Ahí está. Déjame leerlo, me doy el chance. Este fragmento del libro vacío de Josefina Vicens. Dice, ¿quién soy, por Dios? ¿Quién supongo que soy para que mi simple cercanía y unas cuantas frases consuelen a un hombre que no me conoce? ¿Por qué? ¿Con qué derecho elijo y decido ocupar el sitio privilegiado
el del que da y coloco al otro en el del que recibe. Y todavía me lastima que no acepte y que rechace violentamente esa elaborada fraternidad. El verdadero amor a los hombres no es eso. No es el sermón elocuente ni la trampa piadosa con los zapatos. ¿Qué sé yo lo que es el verdadero amor? Sin embargo, siento que la fraternidad, el amor, no pueden prepararse, que suceden simplemente y que deben tener la inminencia y fluidez de un suceso común en el que se participa con naturalidad. Ahora sí que desde dónde escogiste este fragmento, ¿qué es lo que te movió para plantearlo, para esta reflexión perrona? Solo un pequeñísimo spoiler, tampoco va a ser tanto. Ujú, Para contextualizar un poco dónde surge este monólogo interior, hay una pequeña parte donde José, el protagonista, trata de congeniar con un hombre en un parque, ujú. pero pues es un hombre con el que no tiene ningún tipo de relación, simplemente, simplemente está ahí, él se quiere acercar, como que congeniar. Diría que no lo hace de una forma rara, en realidad es como accesible, pero pues el otro hombre no muestra la misma accesibilidad y al contrario se muestra un poco rígido. Y digo, tal vez lo puede entender un poco, ¿no? O sea, imagino que si tú vas a un parque a simplemente existir, lo que menos quieres es que llegue un cualquiera a interrumpir esa existencia, ¿no? Pero dado que pasa eso, bueno, y a partir de ello, el hombre, pues, el otro hombre decide, bueno, lo rechaza, directamente lo rechaza, le dice, no, no estoy en amor de hablarte, no lo que sea, y se va. Y claro que el rechazo, de alguna forma, golpea mucho a José, y eso le hace tener no solamente bueno, sí en particular este pequeño fragmento, este monólogo, pero también va en otra sucesión muy particular a reflejarse en el sentido de la amistad y de la fraternidad. Pero creo yo que ese fragmento es donde se ve reflejado un punto muy particular que justo es donde me pegó. Me pegó principalmente porque en mi historia personal he tenido formas muy particulares de relacionarme con mis amistades, con el concepto de amistad. Para mí una amistad es muy importante en mi vida. Las amistades son importantes en mi vida. A veces he llegado a pensar que un poco más que una pareja, pero tal vez podría estar equivocado, no lo sé. Pero en particular creo que las amistades tienen un papel muy importante en mi vida porque me ayudan a formarme a mí como persona, así como me ayudan a veces a verme, a ver como que las partes un poquito más vulnerables y a veces distintas que ni siquiera podía ver de mí. Errores, cierta clase como de correcciones que necesito hacer en mí y en el otro. También la cantidad de vínculos que puedes hacer, todo eso creo que forma a una persona y yo creo que entre más amistades tengas y más reales se hagan, por supuesto, creo que puedes aprender mucho y directamente tener una experiencia de vida mucho más rica y fantástica. Though, aunado a esto también, a veces me he dado cuenta de que derivado de esa importancia que he llegado a desarrollar, muchas veces he generado una especie de expectativa sobre lo que debería ser una amistad. ¿Qué sucede? Que digo, creo que este es un credo que cualquiera en sus años de formación se termina encontrando siempre. Puedes imaginarte una cosa, pero la vida te puede tener preparada otra. Y yo muchas veces admito, me he llegado a imaginar, a pensar cómo es una amistad, cómo puede ser una amistad, cómo puedo desarrollarme en una amistad, pero en la praxis me termino encontrando con algo totalmente distinto. Y algo que yo me he encontrado muchísimo, y es justamente en esta última parte con lo que me pega, que en realidad las amistades más duraderas y más fuertes que he llegado a tener surgen casi siempre de la espontaneidad. Ok, Simplemente van apareciendo, aparecen y de repente es como de wow, en poco tiempo he congeniado muy bien contigo y siento que conecto muy bien, pero pasa el tiempo y dices, madres, creo que realmente esto se ha endurecido más, creo que se ha forjado algo mucho más fuerte y genuinamente creo que eso, y de alguna forma eso me hace
entender un poco a José en el sentido de relacionarse, porque si bien admito que he tenido muchas expectativas o muchas ideas sobre cómo relacionarme, cómo puede ser una persona y cómo puedo desarrollar un vínculo, en realidad muchas veces termina sucediendo algo distinto. No sé si lo contrario, pero sucede algo distinto. Y en realidad con el tiempo he aprendido a decir, bueno, eso no es para nada malo, porque creo que bajarme un poco de esa especie de expectativa a estar más abierto al hecho de en la espontaneidad muchas veces sucede la magia, como gusta llamarle, creo que es lo que realmente ha hecho que muchas personas signifiquen mucho en mi vida. A ver, déjame, hagamos esto más platicado, más dialogado. Perdón. Me parece que en efecto la espontaneidad es importante porque es parte de la esencia de la amistad. La amistad es un fin en sí mismo. Cuando tú tienes un amigo es porque disfrutas la convivencia con esa persona y no tienes un interés marcado en eso. Por ejemplo, si mis amigos no me pueden ayudar en un problema, yo no dejo de quererlos, ¿no? O sea, simplemente entiendo que hay una circunstancia que les dificulta poder interactuar conmigo y se acabó. No sé, si voy con un profesionista, si voy con un médico y me dice no te puedo ayudar, entonces sí digo, bueno, vete al carajo, ¿no? O sea, hay diferentes niveles de expectativas, ¿sale? Y creo que en la amistad como fin en sí mismo, la expectativa es libre en ese sentido en términos de el gozo con el otro. ¿Sale? Y el hecho de que carezca una finalidad da una posibilidad de existir con mucho mayor libertad alrededor de ese vínculo con el otro, ¿no? O sea, digo, la espontaneidad es básica porque requiere de cierto grado de libertad. Tú escoges a tus amigos, no se te pueden imponer, en eso se parece al amor, ¿no? Ujú. Yo creo que también la amistad es una cuestión complicada con la edad. Mira, yo lo Ah, que... justo, justo eso estaba pensando. A ver, primero que nada, Ajá, dijiste un gran verbo, dijiste un gran verbo, existir. ujú. Venga, es que creo que a veces tenemos, o sea, parte de esta expectativa muchas veces es referirte a cosas un poco grandes o acciones demasiado concretas cuando al paso del tiempo algo que me ha enseñado mucho justamente este proceso de bajarme un poco de la nube, por así decirlo, es que a veces el solo hecho de existir en comunidad, en conjunto, ya fortalece un vínculo. Digo, para mí tiene más significado y más peso en una relación amorosa, sexoafectiva, pero creo que en la amistad también ha llegado a tener un papel importante. Y bueno, creo que el simple hecho de decir, pues existamos, hagamos lo que sea, hagamos tal cosa, podemos hacer tal cosa, podemos hacer tal cosa, no podemos hacer nada, también endurece mucho el vínculo. Ahora, eso justamente es en lo que estaba pensando, porque realmente yo hablo mucho desde mi experiencia, pero no te voy a negar, mucha de mi experiencia amistosa viene de mis espacios académicos, en mis espacios de la escuela. Y he llegado a pensar que justamente la escuela te facilita mucho esa accesibilidad a los vínculos. Convives casi diariamente con las mismas personas, ¿no? Entonces creo que eso hace que al estar tan presentes puedan conectar de una forma mucho más profunda. Pero digámoslo así, yo que todavía no me he enfrentado del todo a los dientes del mundo, puedo pensar que a lo mejor y ya en un espacio como más de más grande edad, pues no sé, por no decir cuando uno está un poco más viejo, pues ¿cómo se desarrollaría eso? Porque yo entiendo que, por ejemplo, en los espacios laborales la cosa ya es un poco más complicada y muchas veces no existe esa accesibilidad. Bien dicen por ahí, en el trabajo no tienes amigos, tienes compañeros. ¿Cómo crees que pueda desarrollarse esa parte Mira, ahí? déjame, me voy para atrás y lo pongo un poco más sencillo. Mira, cuando eres niño y tienes 6 años, ¿quién es el mejor amigo? El niño con el que está al lado y que quiere jugar. Cuando tienes 8 años, ¿quién es el mejor amigo? El niño que está al lado, que quiere jugar y que sigue las reglas, porque nadie quiere ser amigo de los tramposos. Cuando tienes 10, ¿quién es el mejor amigo? El niño que está al lado,
que quiere jugar, que sigue las reglas y que es de mi equipo. Aquí a lo mejor se hacen diferencias entre niños y niñas. Yo no sé, veo cosas raras como trabajo con niños. O sea, los niños necesitamos incluso a los que nos caen gordos, porque los necesitamos para competir con ellos. O sea, no eliminamos al otro, lo metemos en otro grupo, en otra categoría y competimos con ellos. Luego las niñas sí hacen cosas raras como de si tú eres mi amiga, no puedes ser amiga de la otra, ¿no? Pero bueno, pues incluso en eso recupero un poquito lo que decías. Hay diferencias en las voces, incluso desde muy temprana edad. Pero bueno, cuando llegas a la adolescencia, a los 11, 12 años, ¿quién es tu mejor amigo? ¿El niño, niña de al lado, que quiere jugar, que sigue las reglas, que es de tu equipo, pero que además tiene acceso a tu intimidad, que tiene acceso a tu privacidad, que guarda tus secretos, que no los divulga y que tiene un acceso privilegiado a tu mundo? Yo creo que como adultos todavía metemos una jiribilla más, ¿no? O sea, ya no nos hacemos amigos de niños, pero es la persona que está al lado que complementa mi forma de ser y me enriquece con su convivencia, por eso la gozo, porque soy mejor persona con la persona que convivo y con la que tengo un vínculo de cercanía. De otra manera, ya como adulto me da una pereza enorme convivir con alguien que no me aporte o me enriquezca nada. Mira, no sé, a mí me vale 3 kilos de pepino la casa de los famosos o cosas por el estilo. Y si alguien empieza con un diálogo alrededor de ello, digo, híjoles, maniwis, qué interesante y me largo. ¿No? Porque no me aporta nada. Ya los adultos sí vamos Sí. teniendo expectativas alrededor de eso y creo que la amistad tampoco está tan libre de eso. Pero bueno, mientras podamos gozar de ese vínculo, ¿no? Podemos aumentar o incrementar las expectativas, porque yo tengo amistades desde niño con los cuales ya hoy en día no tengo tantos puntos en común tan enriquecidos, pero me enriquece el pasado en común con ellos, las vivencias y disfruto convivir con ellos, aunque lo hago poco, porque en el presente de repente ya no empato tanto. Pero yo que ya tengo bastante más pasado que futuro, pues sí de repente me enriquece visitarlo en compañía de aquellos con los que lo viví. ¿Sale? Entonces, sí es una cosa curiosa porque este nivel de expectativas es lo que hace que sea más difícil hacer amigos siendo adultos. Cuando quizá empezamos esta conversación con esta parte de la libertad y esta parte de poder hacer un vínculo en sí mismo, pero este vínculo en sí mismo creo que no está libre de todas estas expectativas, o no sé cómo lo veas tú. Sí, de acuerdo, aunque no sé, yo a eso no siempre le he llamado expectativa, pero no sé muy bien qué nombre puedo darle, porque creo que es verdad, digo, yo igual, yo he mantenido amistades desde hace, bueno, las más longevas hoy día son de 10 años, que para mí ya es tremendo tiempo, Pero es la mitad de tu eh, vida, pues. prácticamente, pero también he tenido amistades que honestamente no me han, si bien no me han dado como demasiado aportado lo que sea. De alguna forma les he encontrado un buen punto donde los dos conectamos, pero así como ha pasado esa clase de casos, también ha pasado casos donde de plano, aunque lo intente, aunque quiera monar, aunque lo haga, se siente como que de plano no se puede. Y creo que justo llegas a un momento, no quiero decir edad, yo creo que soy más de que hay un momento donde dices, pues sí, ya juntarme con cualquiera no sale tan bien de repente, pero no sé, en mi perspectiva no siempre creo que quepa dentro de lo que me aporta, sino más bien de lo de el cómo me siento y el cómo conecto con esta persona. Porque de alguna forma también, bueno, no sé si todo vínculo, pero creo que al menos las amistades también son maleables.
Y así como hay momentos donde una amistad puede conectarse y puede ser todo y magnífico y sí, puede pasar el tiempo y de repente dices, madres, pues es que yo ya no conecto contigo de ninguna forma. Y ahí es cuando dices, bueno, no es como antes que podía mantenerte y de repente podía como, no sé, distanciarme, no tenerte cerca, lo que hoy día ya es como, pues sí, o sea, ya ni siquiera, o sea, no puedo mantener ningún tipo de contacto, vínculo contigo y por ende tampoco puedo ya estar cerca. Para mí puede, o sea, para mí, quizás para los dos, quizás para el vínculo como tal, pues te digo, puede variar. Es mejor que ya no estemos cerca, que ya no estemos como en sintonía. Bueno, ya no estamos en sintonía. También es válido ahí decir, bueno, ya no. Pero también Fíjate, creo que es un mundo como muy distinto porque, bueno, así como José García, realmente el rechazo también se siente como mal, tanto desde uno hacia el otro. ok, porque fíjate, una de las cosas que comentaba con mis alumnos es que hay ciertas cosas que impiden la amistad y que plantean barreras importantes, sobre todo cuando ya tienes un interés de otro tipo. Pensaba yo, déjame juego con la psicología y lo que sé de literatura. Empecemos por la literatura. Creo que no puedes ser amigo de tus personajes. O sea, estoy Ok. pensando en Arthur Conan Doyle, que hizo todo lo posible por matar a Sherlock Holmes, porque el personaje lo rebasó. De hecho, había una relación de odio con el personaje, porque todo el mundo conocía a Sherlock Holmes, pero nadie pelaba a Arthur Conan Doyle. ¿Sale? Tus personajes están a tu servicio y tú decides sobre la vida y universo y perspectiva del personaje. Por ende, no puedes ser amigo de ellos. Pienso también en este personaje de Velasco Arán, de Paco Ignacio Taibo, que hoy está medio Oh. en desgracia, pero también lo intentó matar. O sea, y notas de repente cómo la relación con el personaje, que empieza de mucho cariño en las primeras novelas, hacia la mitad se va deteriorando. Y va diciendo, yo me quiero librar de este personaje y no puede por el éxito editorial. Los tienen que revivir. Entonces hay una relación de amor-odio con el personaje, pero es una relación profesional. El personaje te necesita para poder tener historias y tú necesitas del personaje para poderle dar curso a tus historias. Entonces no hay una relación de amistad allí. También lo mencionaba en la medida del trabajo del psicólogo y del psicoterapeuta. Uno como psicoterapeuta no se puede hacer amigo de sus pacientes. ¿Por qué? Pues porque tienes un vínculo profesional y ofreces un servicio. Hay un interés que es contrario a la esencia de la amistad. No quiere decir que no sientas algún afecto por tus pacientes, pero no es el afecto y el gozo por la convivencia lo que te guía, sino dar un servicio. Eso le quita Exacto. lo espontáneo completamente. No sé, Porque ya está algo articulado, así justamente. es. Y pues de ahí también venía la onda y conecto con varias cosas, ¿no? Porque entonces es cuestionarte hasta dónde puedes tener derecho a decidir sobre la historia del otro. O sea, mira, el libro vacío me parece un libro muy interesante porque habla de la relación del autor con el lenguaje, con sus personajes, con las historias. De hecho, me acordé de algo. Plantean, por ejemplo, que la poesía es escrita por escritores jóvenes, porque la poesía es el vínculo del autor con el lenguaje, pero Cierto. el cuento es un vínculo y es un cachondeo del autor con la historia. El cuento no da mucho espacio para generar personajes complejos. Lo importante es la trama. Cuando El pasas cuento a la gana por novela, que nocaut. regularmente es un trabajo de escritores más maduros, tienes que tener un vínculo con el personaje
con la trama y con el lenguaje. La novela es como todo un reto diferente para el escritor, creo yo. Y creo que el libro vacío juega mucho con eso. A mí me llama la atención también esto porque desde el área de la psicología y más en el área de psicoterapia, la pregunta inicial de la reflexión perrona del día de hoy fue área de conflicto y discusión con mis alumnos. O sea, ¿hasta qué punto tiene derecho uno como psicólogo en influir en la historia del otro y determinar cuál es la narrativa correcta para el desarrollo de su vida? ¿Qué derecho tengo yo a decirle a él cómo contar su historia? Yo, de lo que les argumentaba, muchos de mis alumnos que son jóvenes están a favor de la libertad del paciente. Yo que soy viejo y he trabajado en instituciones, les decía, mira, no tanto. ¿Por Ay, qué? Porque los psicólogos no estamos hechos para la liberación de las personas regularmente. Digo, a mí ninguna institución me ha contratado para liberar a personas, sino para meterlas al redil. Es decir, si se salen del huacal, pues yo los meto. Si son un di- riesgo, los señalo para que la institución los elimine. So- digámoslo así, hacerlos mínimamente funcionales, ¿no? Exactamente, esa fue la palabra clave que estuvo dando vueltas en algunas de mis clases. Pero para muchos de mis alumnos, esta noción de funcionalidad es casi perversa, porque es meter a la persona dentro de una maquinaria que está determinada asumiendo que como que la sociedad fuera el mejor lugar para meter a las personas y hay muchas cosas chuecas en la sociedad, ¿no? Lo que yo planteaba y lo que te da, eso no lo terminé de hablar con mis alumnos, pero me quedé dándole vueltas. Yo creo que uno como, digo, sobre todo yo que trabajo con un enfoque narrativo, tengo que tener en claro ciertos elementos de valores y de historias para poder validar o no ciertas narrativas. Por ejemplo, en un proceso terapéutico yo nunca terminaría por validar una narrativa, por ejemplo, hipermachista, digamos así, tipo de la manósfera, los red pillers o Sí. black pillers y cosas así que serían como historias en las cuales hay una especie como de suspiro por el pasado, por la masculinidad rígida, por esperar que las mujeres sean como pasivas. Y ese tipo de historias me parece que ya están por mucho superadas, pero pues de repente hay un grupo de personas que quieren que regresen. ¿Sale? O Sí. sea, sí tengo que hacerme responsable del tipo de historias que puedo validar o no. Y aunque yo no le diga a la gente cómo vivir, hay ciertas formas de pensar y de escribir tu historia que tienen consecuencias que pueden ser graves. Pero bueno, no sé, aquí me gustaría tu opinión en términos tanto de la literatura como de lo que te cuento de la psicología y la psicoterapia. Ok. Un poco complejo si lo ves así, pero es que, ay, pensé justo algo cuando mencionabas esta parte de la literatura, porque en general creo que, a ver, en teoría yo también me estoy formando como escritor, no sé qué también lo estoy haciendo, pero me estoy formando como escritor, un poco también como poeta primeramente, pero creo que estoy de acuerdo en que la poesía es la relación directa con el lenguaje, pero también me atrevería a decir que es una relación directa también con todo lo sensible que eres. Yo en lo personal también he sido mucho de la idea de que la poesía muchas veces dice cosas que la propia prosa no puede. Y creo que como jóvenes muchas veces terminamos conectando más con eso que incluso con trabajos justamente más complejos, que a como lo he visto también en experiencias ajenas de gente más grande, trabajos literarios de, digamos, densa magnitud, más en el formato de la prosa, es a lo que terminan accediendo y, bueno, acercándose y disfrutándolo incluso un poco más.
So, eso muchas veces no implica que se, se deshagan de la poesía. Yo creo que la poesía sigue siendo el mismo espacio donde te estás desarrollando, donde sigues explorando. La poética a veces también forma parte importante del propio proceso de escritura, pero ahora que hablamos un poco de la escritura y un poco de el no ser amigo de tus personajes, pues es que en general no hay mucha gente que haya querido hablar mucho al respecto y quizás me atrevo a decir porque creo que es una variable y depende mucho de cada escritor, porque por ejemplo, eh, pienso un poco quizás en esta clase de escritores que terminan, o sea, hay un motivo por el que siento que ciertos escritores no pueden, o sea, no es que no quieran o algo así, es que no pueden volverse amigos o no pueden volverse cercanos de sus personajes. Y es que creo que parte de lo que hace que a nosotros nos encanta la literatura, digo, no sé si también haya sido tu caso, es lo que yo muchas veces he llamado este proceso de proyección. A lo Ujú, mejor ya gente de mi edad le termina pegando un poco más ese término, pero hablo en el sentido de que nos proyectamos, o sea, como lectores nos terminamos proyectando en ciertos personajes, no solamente en literatura, también en series, en películas, cómics, particularmente he visto más casos en cómics, pero en general esa capacidad de proyección es lo que muchas veces nos hace conectar con las historias porque lo conectamos con algo de nosotros. Y creo que como escritores lo que muchos hacen es que esa capacidad de proyección la traspasan al proceso de escritura y lo que hacen es que muchos, eh, obviamente también requiere de cierto arte, porque no es solamente decir baso a este personaje, baso al protagonista en mí, porque pues ahí te queda básicamente una mezcolanza un poco extraña, ¿no? Pero creo que lo que muchos escritores hacen es justamente dar algo de sí a sus personajes. Puede ser al protagonista, puede ser a tal parte de protagonista, al antagonista incluso, a los personajes secundarios. Entonces, al hacer ese proceso es como de, bueno, sería complicado hacerme amigo así directamente de mí mismo, ¿no? De algo que es de mí, algo que no puede, algo que es inherente desde cierta forma, porque nace de mí, porque muchas veces termina naciendo de muchos de los pensamientos que yo traigo encima, muchas de las experiencias que yo también he tenido encima. Entonces es como de volverme así de cercano, más bien es casi como que parecería un poco imposible o algo a lo que no puedes hacer porque estás de alguna forma pues volviendo a ti. Y creo que muchas veces como escritores eso pasa, pero al mismo tiempo es como parte de. Terminas volviendo un poco a ti, pero muchas veces no es, bueno, no siempre calza, porque realmente hay muchas novelas, cuentos, etcétera, que no son una extensión realmente del autor, pero algo del autor está ahí. Y al estar ahí, y al estar tan presente, y al básicamente hacerlo una pequeña parte de sí que muestra al mundo que tiene un fin además, que tiene un fin, porque pues digo, yo soy un poco de la idea de que esta afirmación que algunas personas suelen sacar de yo solo escribo para mí mismo es una mamada, perdón la palabra, pero lo sacas por un fin, lo traspasas y eso ya es como de le doy un sentido muy distinto a lo que alguna vez, o sea, lo que alguna vez fui yo, pero que ahora es una parte de mí, pero que ahora es parte del mundo. Y ujú. pues no sé, digo, no me ha animado todavía a acercarme a Sherlock, pero yo me imagino que algo así pudo haber sentido un poco Arthur Conan Doyle. Y más porque directamente se volvió un éxito comercial. Y yo creo que muchas veces eso viene acompañado de, se espera algo muy particular de ese personaje y de esas tramas. Y eso que hace que muchas veces eso que alguna vez fue parte de ti, ya no lo puedas manejar justo con esa misma libertad, con esa misma espontaneidad. Porque eso sí, la literatura también es mucha espontaneidad. Entonces ya creo que ahí se vuelve un poco más como complicado y Ujú. realmente como que ya volverlo, ya como que volver a ese mismo punto es algo que muchos en su propia experiencia les cuesta un poco más de trabajo hacer o muchas veces ya requiere de otros factores. No sé,
pienso, por ejemplo, en ciertos escritores como de talla grande, por así decirlo, que terminan escribiendo unas locuras, unas rabasadas, pero creo que eso ya les requiere de un proceso muy distinto, ya creo yo, más afiliado a su propia experiencia, pero bueno, no tanto a su experiencia como personas, como seres humanos habitantes del mundo, sino como parte de su experiencia como escritores, como artistas en el sentido de manejamos un arte, un artificio, ¿no? Ahora, con esta parte de qué tanto tiene derecho uno a decidir, a tener como que esta especie de control o al impacto, creo que lo puedo ligar un poco también dentro del mundo de la amistad, porque pues bueno, ya me escuchaste hablar hace un momento, ya me escucharon hablar hace un momento. Las amistades tienen un papel muy importante en mi vida y yo les he dado un papel singular, pero realmente sé que en muchos casos para las otras personas no siempre ha sido así. Y creo que justo cada individuo puede tener su propia perspectiva, bueno, no su propia perspectiva, no, su propia forma de vivir las amistades. Y cada uno en ese sentido también puede decidir cómo las interpreta, qué papel les da, qué tanto, ahí me voy a ver un poco Foucaultiano, qué tanto poder les da o qué tanto poder decide poner en el otro. Y creo que no hay cosa más embriagadora, me lo podrás decir tú también, que sentir que tienes influencia en el otro y si ese otro también tiene un papel importante en tu vida, si también tiene influencia en ti. Y creo yo que al hacer ese especie de contrapunto o esa especie de juego, claro que deseas o sea, claro que deseas que esa influencia venga con todo, que no se influyas en sus gustos, que influyas mucho en ciertas formas de ver la vida, me ha pasado, que influyas en cómo puede realizar cierto tipo de actividades, no lo sé. Pero claro que eso es de alguna forma embriagador, pero más allá del embriagador, quizás egoísta, te resulta importante o impactante porque sientes que, en ese caso, sientes que eres importante y que eres importante para otro. Pero yo creo que para no dejarse como también embriagar un poco por esto, también vale la pena como recordarte, pues a ver, eh, bueno, una pequeña idea que a lo mejor y también como lo dije antes es un credo de no soy el centro de ningún mundo, sino que más bien soy parte de parte de un mundo muy grande. Y por ende, si también para la otra persona soy importante, soy parte de su mundo, soy parte de su realidad. Y creo que eso también ya por default viene incluido ciertas influencias, pero no siempre el control total, sino digamos como cierto control para ciertas cosas. Y creo que el abstenerte y darte esa visión o perspectiva de soy parte de un mundo, soy parte de esto y los otros son parte de mí, es cuando de alguna forma te das cuenta de que, pues justo, puedes desenvolverte y puedes manejarte dentro del mundo de las relaciones humanas. Diría que también un poco aplica y, bueno, no solo aplica, sino que también puede ser necesario para el mundo de una relación, para el mundo de las relaciones amorosas, para un vínculo amoroso en ese sentido. Es como de, bueno, no es que yo sea totalmente, yo tenga todo el poder sobre ti o tengas todo el poder sobre mí, sino que somos parte de un mismo vínculo y entre los dos lo trabajamos. Fíjate, en esto del poder, el vínculo y todo esto, también fue algo que comentaba con mis alumnos y eso es una cuestión delicada. ¿En qué sentido? Déjame, lo voy estructurando. Por ejemplo, los psicólogos tenemos un poder de influencia sobre el otro, pero creo que una de las cosas que deberíamos delimitarnos sistemáticamente los psicólogos por disciplina es a no decidir cómo se debe de vivir la vida. Los psicólogos somos expertos en poder atender problemáticas sociales, pero no sabemos cuál es la manera de vivir, ni deberíamos de tener tanto poder. Creo que eso pervertiría la psicología de una manera peligrosa. Y en eso creo que radica la honestidad de lo que hago. Yo ayudo a las personas a resolver cierta conflictiva,
Pero una vez que la haya resuelto y sí llevarlos a ser funcionales, el destino de su vida está en sus manos y no influyo en ello. A mí me dan miedo muchas veces los modelos que hablan de la libertad y del respeto al paciente porque implícitamente son normativos. Empiezan a tener una idea de cómo vivir, de cómo ser felices. Digo, por ejemplo, los modelos humanistas en psicología, es el más famoso, el de Maslow, trae una bonita pirámide de necesidades que va desde la supervivencia y aunque sea muy general, te va diciendo cómo alcanzar la felicidad. En cambio, desde donde yo trabajo y desde donde yo me muevo, yo no sé cómo ser feliz. Bueno, no sé cómo ser feliz yo, qué es lo que me llena a mí, pero mi forma de ser feliz no es algo que norma mi trabajo. Es decir, no impongo una perspectiva de vida sobre del otro, me limito en esto y en ello limito mi poder en el vínculo profesional. Y por supuesto, con mis amigos tengo una opinión, pero no me asumo con ningún poder o derecho. No, o sea, en mi vínculo profesional sí tengo un poder, sí tengo una influencia, pero mis amigos me pueden hacer caso o no. De hecho, muchos de mis amigos me preguntan mi opinión y me deciden por qué me pasa esto y les digo sin ningún problema, por pendejo. ¿Para qué decides eso si todo el mundo te dijo que no? Con O qué sea, quietud. sí, o sea, no les doy terapia a mis amigos. No, les digo mi opinión honesta, les puedo elaborar alguna cosa más desde donde yo me muevo, pero si me hacen caso, bien, si no, no importa, porque con ellos el vínculo de poder no es central en la relación. Y he visto precisamente mucho cómo se van al demonio ciertas relaciones de amistad cuando el poder empieza a verse involucrado en el vínculo. Cuando hay préstamos de dinero, cuando hay sensaciones de, híjoles, ya no es mi amigo porque no decidió lo que yo le dije, la amistad se fue al carajo y se corrompió, ¿no? O sea, creo que la amistad tendría que estar, para que sea sólida, tendría que estar libre de estos juegos de poder. Y creo que eso es también parte de la que la diferencia del amor de pareja que tú ya planteabas, porque en el amor de pareja hay más expectativas e idealizaciones, Ya, mientras ya. que la amistad implícitamente lleva una aceptación del otro al tener expectativas menos rígidas. O sea, de entrada en la amistad no hay exclusividad. Mis amigos pueden tener otros amigos y no pasa nada. Mientras que si mi pareja tiene otras parejas, ya sí me genera una bronca enorme. Si no es parte de tus acuerdos, claro está. Sí, es cierto, o sea, hoy hay acuerdos de todos, pero incluso dentro de esos acuerdos, donde algunas relaciones de pareja pueden privilegiar la lealtad sobre la fidelidad, pues hay acuerdos de convivencia que son todavía más elaborados y complejos que en la amistad. Hay otro nivel de expectativas que incluso la hace un poco más vulnerable ante los desacuerdos. Sí, totalmente. Ah, y bueno, creo que también lo puedo ver porque justo en mi experiencia y en experiencia de otros, las amistades hasta se sienten como algo un poco más fácil de manejar y un poco con más, digamos, accesibilidad, porque pues digamos, tal vez sin entrar tanto en ese terreno, las relaciones amorosas involucran, creo que todo se puede como comprimir dentro de la palabra compromiso. Y Ujú, por supuesto, creo que, bueno, ya no sé si dependa más de factores culturales, ideológicos, sociales, pero los compromisos o esta clase de compromisos ya requieren de un nivel muy, muy singular y muchas veces muy pesado, o con un cierto peso que a veces o puede ser un poquito difícil de manejar, o a veces puede ser como de a huevo, tengo que manejar esto, ¿no? Mientras que con las amistades creo que, digo, una persona hace mucho tiempo solía decirme, toda relación humana involucra un compromiso, pero
creo que en las relaciones amorosas tiene esa gran particularidad porque a esa persona, o a esas personas, pero por ahora dejémoslo en el terreno de a esa persona, le estás dejando entrar en un terreno en el que no cualquiera entra, que es el terreno de la vulnerabilidad, pero bueno, la vulnerabilidad también es otro tema, vamos con eso, de tu vulnerabilidad en un sentido casi, digámoslo, exclusivo, bueno, no casi, muy exclusivo. Le estás dejando ver partes de ti que pues ni siquiera le mostrarías a un amigo de mucha confianza. Le estás dejando ver, no sé, cosas, elementos de ti abstractos, concretos, que realmente es muy difícil o que de cierta forma a veces ni siquiera tendrías que mostrar. Le estás dando cabida a un lugar donde directamente vaya sin, tal vez diciéndolo un poco en términos un poco primitivos, fácilmente ahí podría destruirte. ¿Sí? Pero con Entonces, las mira, amistades, sí. Bueno, no, sí, sí, continúa, perdón. sí, ¿no? Y también ya para ir cerrando y no abarcar demasiado, ¿no? Yo creo que hoy en día se está haciendo más difícil las amistades y los amores. Precisamente, primero por ciertos elementos culturales que han favorecido mucho el desarrollo del individuo. Es decir, voy yo por encima de los demás y creo que la psicología tiene parte de la culpa, ¿no? Porque se le ha dado mucho valor a a la persona sobre la comunidad, ¿no? En términos de esta Mm, liberación ha llevado al punto de que se nos está olvidando convivir. Y lo que es peor, la pandemia nos enseñó que podemos estar aislados y satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces yo veo hoy los niños con los que trabajo tienen 200 amigos en Roblox, pero tienen otro niño enfrente y no saben qué chingados hacer con él. ¿Sale? O sea, hemos mediatizado nuestros vínculos humanos a través de dispositivos. Nos relacionamos con bits de información en vez de con personas. Y pues si está difícil hacer amistad, el amor es todavía una aventura más complicada, porque en este desarrollo de la persona va asociado con una noción de control y de poder, de agencia sobre el destino. Y cuando eso lo metemos en las relaciones de amistad y de amor, todo se va al carajo, porque ambas tienen en común denominador que necesitan de libertad. Y cuando cancelas la libertad del otro, el vínculo se fue al carajo. Yo con eso podría ir cerrando esta reflexión perrona, pero tú ¿con qué cerrarías todo esto? Quizá más en tu área en la literatura. bueno, primero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es un poco irónico porque a veces he llegado a pensar que si hay un motivo por el que, por ejemplo, mis amistades, ay, perdón, mis amistades, las amistades de otros, vínculos de años se han podido, bueno, han podido mantenerse vivos, rígidos, un poco gracias a la tecnología, un poco gracias a las redes sociales. Pero, por ejemplo, viéndolo en generaciones un poco más abajo, ya es como cada vez más complicado, porque justo como dices, todo se ha sustituido a partir de tecnología, a partir de ciertas redes que son cada vez más restrictivas, y eso que hace, pues inevitablemente que generar vínculos, que hacer que esa clase de cosas sean cada vez más, que en teoría deberían ser cada vez más fuertes, muchas veces ni siquiera estén ahí, existan, persistan. Voy a sonar un poco como viejito cascarrabias, pero por eso cuando veo a niños en la calle jugar con ellos, casi siempre sin nada o a veces con algún juguete, con juguete además, yo digo, madres, o sea, es que realmente esos niños tienen, son ricos y no me refiero específicamente a lo material, porque creo que ya muchas veces justamente escasean y un poco también se ve reflejado en mi generación, en la generación arriba de mí, porque muchas veces las amistades se manejan a partir un poco de de las redes sociales, pero no hay mucho chiste, a veces ni siquiera hay tanto chiste detrás y muchas veces se deja como mucho de lado, ni siquiera se le presta atención. Ahora, ya para terminar, pues del lado de la literatura,
No lo sé. Creo que la amistad ha sido un tema que muchas veces se ha tratado, pero muchas veces creo que en la práctica es un poco complicado. Y lo digo un poco quizás en el proceso propio, o bueno, donde tal vez me gustaría centrarlos en el propio proceso de lectura, en el propio proceso de experimentación de la literatura, porque no lo sé. Admito que durante mucho tiempo me sentí un poco complejado por ser el único entre muchos de mis círculos, por, por ser el único que leía, que llevaba siempre libros en la mochila. Pero, y la verdad es que me sentí un poco mal, pero después entendí un poco, o sea, al principio pensaba como de, no, es que soy muy distinto, pero ya después creo que lo vi de otra forma. Cuando entré a la carrera, me tardó un poco de tiempo, no te lo voy a negar, pero particularmente me di cuenta de que el hecho de socializar lecturas, el hecho de socializar perspectivas respecto a obras que lees, a ciertos movimientos, incluso a problemáticas que refleja la literatura, primero te conecta a ti, luego te conecta con el otro y en tercer nivel, diría yo, te conecta con el mundo que te rodea, con el entorno en el que estás. Y eso hace, por ejemplo, que en amistades que de por sí se forman muchas veces a partir de la espontaneidad, de repente las pueda reforzar a partir de esta clase de procesos involucrando al arte, a la literatura, a visitas a ciertas cosas, a las perspectivas de cada persona, que muchas veces son perspectivas ya ni tanto de la misma literatura, sino de la vida en sí. Y creo que eso enriquece todo y por supuesto que enriquece mucho tu mundo de perspectivas y a veces también digo yo las cosas que lees. Y creo que eso particularmente lo vuelve un proceso muy lindo, único y que siento yo, a pesar de todo y a pesar de que la tecnología cada vez nos está atrapando más, creo que no se va a perder y creo que puede irse amoldando porque pues bueno, yo tengo a veces intereses de viejito, pero he visto a mucha gente que tiene intereses muy en común, tanto gustos de viejito como gustos muy contemporáneos, como en otro tipo de gustos. Y creo que eso lo hace lindo, pero también es una de las partes por las cuales adoro tanto y me gusta mucho mi carrera. Ah, mira, suena interesante. Ahorita se me va el nombre del filósofo, pero creo que es importante revalorar la presencia del otro en nuestras vidas como un elemento que nos enriquece. Y el otro a veces se presenta como una amistad, a veces como un amor o a veces como una obra literaria, porque eso nos permite ver el mundo de una manera más compleja y por ende relacionarnos y vivir de una manera más compleja. Te agradezco mucho, Leo, tu participación en la reflexión perrona de esta semana. Ha sido interesante y bueno, pues espero poder coincidir contigo en muchas más reflexiones perronas. A ver si pasa. Tengo unas más que a lo mejor ahorita pueden servir, entonces ya te la pasaré. Como Órale, último, pues. lean el libro Ujú. vacío y lean Los Años Falsos. Están, bueno, no he leído Los Años Falsos completos, pero es una muy buena novela, es una muy buena autora y sobre todo sigan, o bueno, no sigan, empiecen donde sea, pero lean autoras, lean a mujeres autoras, porque sí, a ver, yo soy fan del canon y quien me conoce sabe que soy fan del canon más básico, pero las perspectivas de las mujeres, que muchas veces ha sido ignorada, presenta presenta todo un mundo gigantesco que podemos incorporar y que también nos habla a nosotros, tanto desde el Ándale, siglo pues. XX como hasta la actualidad. Lean, Vale. ya, nada más era esto. Órale, pues gracias, estamos en contacto y bueno, a los que llegaron hasta acá, nos vemos cuando nos tengamos que ver. Cuídense mucho. Bye. Adiós.